Buenos días. Mi nombre es Nerea Bastida, soy farmacéutica especialista en análisis clínicos y trabajo en la unidad de genética clínica del Hospital Universitario Donostia. Lo primero, agradecer a la organización, a la Vocalia Nacional, a EFA, al Consejo por esta magnífica jornada, que efectivamente pone de manifiesto que los laboratorios clínicos estamos a la vanguardia. El segundo ponente es Samuel Martín Rodríguez, es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid, 2009. Ha realizado estudios de máster en la Universidad de Valencia de Biología Molecular, Celular y Genética, y es especialista en análisis clínicos vía BIR, y ha hecho su residencia en el Hospital San Pedro de Logroño entre los años 13 y 17. Desde el año 17 es facultativo en la unidad de genética de este hospital y ha participado en la implementación de tecnología de diagnóstico genético basado en la tecnología de secuenciación masiva para diagnóstico de enfermedades raras, cáncer hereditario, farmacogenética, exoma clínico. Y desde el año 2022 también ha participado en la implementación de esta tecnología para secuenciación de tejido tumoral. Nada, pues adelante. Pues buenos días. Gracias a todos por acudir a esta jornada y gracias a la organización por invitarme. Yo os voy a hablar hoy sobre el diagnóstico genético en la práctica clínica. Hablaré sobre la importancia que en los últimos años ha adquirido la secuenciación masiva y en concreto la secuenciación de lo que denominamos exoma, como iremos viendo en la presentación. La ponencia la he dividido en 3 bloques. Los 2 primeros son bastante breves, teórico, para introducir algún concepto básico, y el último bloque, más extenso, será más práctico, con la exposición de casos clínicos en 3 contextos diferentes. En el contexto pediátrico, que solemos hacer un estudio en trío, analizando exomas en el niño y en los progenitores sanos. En el contexto de adultos, que secuenciamos un exoma individual. Y en el contexto prenatal, en el caso de gestantes, en las que se detecta alguna anomalía ecográfica significativa. Como introducción, voy a recordar brevemente lo que es la secuenciación tradicional, porque en el laboratorio la seguimos utilizando en algunos casos para ver la diferencia con la secuenciación masiva. ¿Qué detectamos al secuenciar? Pues vamos a detectar variantes de un único nucleótido o de deleciones e inserciones pequeñas que afectan a pocos nucleótidos. Estos 2 tipos de alteraciones las vamos a detectar con cualquiera de las tecnologías de secuenciación. Como digo, la secuenciación clásica, la de Sanger, es la que venimos utilizando en las últimas décadas, que a lo largo del tiempo se fue automatizando, pero está basada en la secuenciación Sanger. En cambio, la secuenciación masiva es mucho más reciente. Ahí os pongo que en los años 2005-2007 empezó a aparecer en investigación, pero a nivel de laboratorios clínicos en el hospital tardó algunos años más en llegar. Por lo tanto, es una tecnología bastante reciente. ¿Qué diferencias hay? Pues la secuenciación de Sanger la seguimos utilizando sobre todo cuando queremos detectar una variante concreta, una variante familiar que ya conocemos, por lo tanto queremos secuenciar solamente una región pequeña o para secuenciar un gen pequeño. La secuenciación masiva, en cambio, nos aporta mucho más potencial. Podríamos secuenciar el genoma completo, desde un gen hasta el genoma completo, según la aproximación que queramos. Y además, como veremos, nos va a aportar información adicional para poder detectar deleciones o ganancias de grandes regiones de ADN. Por recordar brevemente la secuenciación Sanger, que como digo, básicamente lo utilizamos a día de hoy para detectar variantes conocidas en estudios familiares. Es básicamente una PCR un poco especial en la que tenemos nucleótidos convencionales y mezclados con ellos unos nucleótidos especiales que cuando se incorporan va a terminar la reacción y está marcado con fluorescencia. De tal forma que cuando se incorpora podemos saber qué base es la que tenemos en esa posición. Al final obtenemos un electroferograma como el que vemos aquí, que podemos localizar si vemos alguna variante. Como digo, básicamente en el laboratorio de hoy lo vamos a utilizar para secuenciar una región concreta o genes pequeños. Pero la realidad en la que nos encontramos es que cuando queremos estudiar una enfermedad, pues a menudo queremos estudiar varios genes, decenas, cientos de genes según el tipo de enfermedad. Y además muchos genes son bastante grandes, por lo tanto abordar esto con secuenciación Sanger sería muy laborioso, muy tedioso
y casi imposible de realizar. Esta labor nos la ha facilitado bastante la llegada de la secuenciación masiva, como veremos. Y antes de seguir, solamente un inciso para recordar, ya que en el público hay gente que no se dedica a la genética en el día a día, y vamos a hablar de exoma, entonces quería recordar algo básico. Recordar que el ADN está formado por diferentes secuencias, algunas que llamamos exones y otras intrones. Los exones, cuando el ADN se transcribe a ARN mensajero, los intrones por el proceso de splicing se van a eliminar de tal forma que en el ARN mensajero solamente permanecen los exones. Cuando se transcribe a proteína, los aminoácidos, tenemos la proteína. De tal forma que los exones son los que van a llevar la región codificante para formar las proteínas. De tal forma que habitualmente cuando secuenciamos, lo que secuenciamos son los exones y las regiones de los intrones que flanquean a los exones, ya que es ahí donde se concentra la mayor cantidad de variantes patogénicas. De tal forma que cuando hablamos de secuenciar un exoma, estamos refiriéndonos a secuenciar los exones de un conjunto de genes. Hecha esta aclaración, sigo con el siguiente bloque, que es hablar un poco de la secuenciación masiva, qué es la secuenciación masiva y cómo lo hacemos de forma muy esquemática. Secuenciación masiva hay diferentes tecnologías, pero tienen en común que se trata de plataformas que son capaces de secuenciar en paralelo a la vez, de forma simultánea, millones de fragmentos de ADN. Por lo tanto, también se le llama secuenciación de alto rendimiento. Al hacerlo en paralelo, con millones de secuencias a la vez, pues permite acortar tiempos y costes, necesitamos poca cantidad de muestra y es una tecnología de alta precisión. De tal forma que, como digo, ha venido a revolucionar en los últimos años el potencial y la capacidad del análisis genéticos en los laboratorios. De forma muy esquemática, cuando queremos hacer una secuenciación masiva podemos dividir el proceso en dos etapas. La primera es la preparación de librerías. Las librerías son los fragmentos de ADN que queremos secuenciar. El primer paso es fragmentar el ADN del paciente y seleccionar qué fragmento queremos secuenciar. Para esto tenemos dos métodos, como veremos, y la otra parte de la secuenciación es la propia técnica de secuenciación. En cuanto a la preparación de librería, podemos hacerlo por dos técnicas, captura por hibridación, que básicamente, como digo, tenemos los fragmentos de ADN del paciente, pero no nos interesa secuenciar todo, solamente aquellos fragmentos que provienen de los genes de interés. Para seleccionar estos fragmentos de interés, pues podemos sintetizar unas ondas que son complementarias a estas regiones de interés, de tal forma que solamente los fragmentos que hibridan con estas ondas los vamos a capturar y son las que nos interesa secuenciar. De esta forma podemos capturar los fragmentos que nos interesan. El otro método es basado en amplicones, que es sencillo de entender. Se trata de diseñar cientos de primer para amplificar las regiones de interés, de tal forma que podemos tener pool de primer con centenares de primer que podemos hacer en una misma reacción. Con cualquiera de los dos métodos, al final se trata de seleccionar qué regiones queremos secuenciar de los diferentes genes. Y la otra parte, que sería la técnica de secuenciación, me voy a centrar en la tecnología Illumina, ya que a nivel hereditario es la que está más extendida, es la que tenemos en nuestro laboratorio. Para secuenciar utilizamos una célula de flujo, como la que está en la imagen, que está tapizada por una serie de adaptadores. Los fragmentos que hemos seleccionado se van a adherir a esta célula de flujo, ya que los extremos tienen adaptadores complementarios a los que están puestos en la célula de flujo. Y la reacción de secuenciación es como se ve en la imagen. En cada ciclo tenemos los 4 nucleótidos que están marcados con fluorescencia, cada base de un color, de tal forma que podemos identificarlo. Y además cada base tiene un terminador, de tal forma que en cada ciclo se va a añadir solo una base, va para la reacción y podemos saber de qué base se trata. Tendríamos algo así. Estas 4 secuencias diferentes, en este ciclo concreto tendríamos esas bases. Esta imagen me gusta bastante, ya que para mí es bastante visual de lo que significa secuenciación masiva, ya que en paralelo, de forma simultánea, estamos secuenciando pues, millones de fragmentos. Cada puntito que vemos de un color es una lectura diferente, cada uno está incorporando una base diferente y a la vez vamos capturando imágenes y vamos reportando qué letra es la que va añadiendo cada lectura, de tal forma que a la vez pues, estamos secuenciando millones de lecturas. Esto si lo hiciéramos por Sanger tendríamos que ir haciendo una a una cada una de estas, luego sería imposible. Además, la tecnología de Illumina tiene una calidad de secuenciación elevada y nos permite preparar las librerías de las dos formas que hemos visto. Bien. De forma teórica es lo que quería comentar para aclarar algunos conceptos.
En nuestro caso, en el Hospital San Pedro de Logroño, para estudios hereditarios disponemos de 2 secuenciadores MySeq para paneles más pequeños y un secuenciador NextSeq para analizar exomas clínicos, que son lo que veremos en los casos clínicos, y para realizar el test prenatal no invasivo en embarazadas. Bien, una vez que tenemos las secuenciaciones hechas, como he dicho, obtenemos millones de fragmentos de ADN procedentes del paciente. El siguiente paso que hacemos ya a nivel bioinformático fuera del analizador es alinear estas lecturas. Cada uno de estos millones de lecturas vamos recorriendo por todo el genoma humano y vamos viendo a qué región pertenece. De tal forma que de todos los posibles alineamientos solo vamos a reportar uno, aquel que es el más exacto. Y una vez que tenemos estos millones de lecturas alineadas, el siguiente paso es ir buscando posibles variantes, que al final es lo que queremos, ver mutaciones. Por ejemplo, en este caso vemos que la mitad de las lecturas que alinean en esa región tienen una base diferente a la que está en el genoma humano de referencia. Luego ahí tendríamos una variante. Y una vez que hemos detectado las variantes, pues ya no quedaría evaluar si consideramos que esa variante es benigna o patogénica responsable de la enfermedad del paciente. Para evaluar si es benigna o patogénica, ¿en qué nos basamos? Pues primero, ¿qué frecuencia poblacional tiene? Aquí os pongo una serie de bases de datos. A día de hoy hay muchos proyectos de secuenciación en población general, en población sana, en diferentes etnias, diferentes razas, de tal forma que tenemos bastante información de qué variantes podemos considerar que no son patogénicas, ya que tienen una frecuencia poblacional superior a la que esperamos para esa enfermedad. También tenemos bases de datos de patogenicidad, en que la gente va registrando si encuentra variantes patogénicas. Sobre todo destaco la primera, ClinVar, que es abierta, gratuita y que todos podemos colaborar enviando variantes que encontramos en nuestro laboratorio. Esta labor es importante porque al final la secuenciación masiva, como digo, es relativamente nueva. Hay todavía mucho por conocer, muchas variantes las encontramos nosotros por primera vez y es importante compartirlas ya que esa información al final es útil. Y también tenemos predictores de patogenicidad, que son herramientas bioinformáticas que nos va a decir si la variante que estamos encontrando consideran que puede ser patogénica o no. Para hacer esto se suelen basar en si ese aminoácido está conservado a lo largo de la evolución. Por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo. Si vemos a la izquierda tenemos diferentes tipos de organismos, desde humano, pollo, rana, peces, evolutivamente muy diferentes, pero vemos que lo que está señalado, la arginina, está conservada en todas las especies. Esto quiere decir que seguramente ese residuo será importante porque a lo largo de la evolución nunca se ha alterado, de tal forma que si tenemos una alteración en ese aminoácido seguramente es probable que sea patogénico. Aquí vemos, por ejemplo, una parte de una proteína que está bastante conservada a lo largo de la evolución y otra parte de la proteína que admite bastante variabilidad. De tal forma que si tenemos una variante en el lado de la derecha, seguramente sea más patogénico que si lo tenemos en el lado de la izquierda, que es una región de la proteína que admite mucha variabilidad. Y luego otros algoritmos pues evalúan cómo diferente es un aminoácido con otro en función de tamaño, hidrofobicidad, etc. Y por último tenemos los predictores de splicing, que como os he comentado, splicing es el proceso de eliminar los intrones y ensamblar los exones. Para que se produzca el splicing hay unas regiones en concretas, en las zonas adyacentes de splicing, que deben ser conservadas. Si se alteran, pues es probable que se altere el splicing y al final obtengamos un RNA mensajero diferente y una proteína diferente. Todas estas posibilidades nos lo evalúan los predictores. Al final, para interpretar si una es variante es patogénica o no, nos basamos en las guías de 2015 que publicaron el Colegio Americano, que determinan que las variantes se clasifican en función de lo que hemos visto: frecuencia, herramientas in silico, si está publicado, si hay datos funcionales. En caso de que no tengamos, también podemos hacer estudios de segregación en la familia, ver si la variante que estamos estudiando segrega en esa familia considerando individuos sanos o con la enfermedad. Y al final las clasificamos en estos 5 grupos que vemos en la pantalla. Los 3 primeros los vamos a informar en los informes que emitimos. Los 2 primeros solemos ofrecer estudios familiares y en el caso de variantes de significado incierto solamente ofrecemos estudio familiar si este estudio de segregación va a ayudar a reclasificar la variante en patogénica o en benigna. Aparte de toda esta información, con la NGS obtenemos información adicional que también es bastante útil. Por ejemplo, nos va a ayudar a analizar lo que llamamos CNV, que es variación en el número de copia.
que de forma esquemática es cuando tenemos una ganancia o pérdida de grandes regiones de ADN. Esto lo vamos a ver porque para cada región obtenemos el número de lecturas que cubren esa región. De tal forma que si esa región está duplicada, pues vamos a obtener más lecturas que provienen de esa región. Si la región está deleccionada, pues obtendremos menos lecturas en esa región. Esto lo comparamos esta persona con un grupo poblacional diferente para ver si en esa región tiene una delección o una posible duplicación. Se ve bastante bien, aquí os pongo una imagen. Cada columna es un paciente diferente. Vemos que el tercer paciente, en el gen que tenemos a la izquierda, lo tiene, en lugar de estar en el ratio de normalidad de 1, está cercano a 0,5, luego tendría deleccionado este gen. De tal forma que, aparte de mutaciones puntuales o pequeñas delecciones, como podíamos ver con Sanger, también podemos ver CNVs, que es lo que clásicamente realizamos con otra técnica como el CGHRI. Vale, y pasamos ya a la parte más práctica, que es la utilidad de Soma clínico en el día a día con la exposición de casos clínicos. Cuando nos llega un paciente al laboratorio tenemos diferentes formas de abordarlo. Podemos hacer un panel dirigido de genes, que podemos englobar de decenas de genes hasta cientos de genes. Podemos realizar el análisis de todo el exoma. Los humanos tenemos unos 20.000 genes. Como he dicho antes, los exones tienen la región codificante, de tal forma que representan solo el 2% de todo el ADN, pero concentran el 98% de las variantes patogénicas conocidas. Luego tiene sentido analizar solo los exones, ya que estamos analizando poca cantidad de ADN y casi todo lo que se conoce hasta el día de hoy. Y la última variante sería el exoma clínico. De estos 20.000 genes que tenemos los humanos, solamente entre 5.000 y 6.000 genes se han asociado a día de hoy a clínica. De tal forma que, si analizamos un exoma clínico, vamos a analizar los exones de estos genes que a día de hoy están asociados a clínica, que son los que nos importan a día de hoy. En nuestro laboratorio lo que hacemos es secuenciar exomas clínicos y los casos que voy a presentar son con este abordaje. Empezamos a secuenciar exoma clínico en pacientes pediátricos en el año 2020. Estos pacientes se elegían en una comisión de genética y eran pacientes pediátricos con fenotipos bastante complejos, con alteraciones neurológicas, discapacidad intelectual, motora, dismorfia faciales, de tal forma que al neuropediatra es bastante difícil que lo encaje con una enfermedad concreta. Pues asociar esa clínica a una enfermedad concreta es casi imposible. Como digo, son enfermedades raras que es difícil acotar un panel de genes concreto y además en alteración del neurodesarrollo hay una gran cantidad de genes que pueden ser la causa de este tipo de alteraciones. Por lo tanto, para abordarlo necesitamos hacer un exoma clínico. Hacemos un estudio en trío con el hijo que tiene el fenotipo alterado y los progenitores que son sanos. Para que os hagáis una idea, cuando hacemos este tipo de análisis obtenemos unas 98.000 variantes. Obviamente es imposible ir una a una viendo si es patogénica o no. Luego es muy importante la estrategia de filtrado que vamos a realizar. Estas estrategias de filtrados, ¿cuáles son? Lo primero, como he dicho antes, la frecuencia poblacional. Si descartamos las variantes que tienen una frecuencia poblacional superior al 1%, pues ya estaríamos descartando la mayoría de las variantes. Lo siguiente que vamos a evaluar, ya que estamos haciendo un estudio en trío, son los modos de herencia. Tenemos que tener claro qué posibilidades de herencia pueden dar lugar a enfermedad. Por ejemplo, es importante detectar y no perder las posibles variantes de novo que aparecen en el niño pero que no tienen los padres. En el caso de que se trate de chicos, es importante ver el cromosoma X, ya que solo tenemos un cromosoma X, que si es heredado de la madre puede no mostrar la enfermedad porque tiene otro cromosoma X sano, pero el niño solamente tiene uno y lo mostraría. En el caso de que sospechemos enfermedades recesivas, por cómo segrega la enfermedad en la familia o porque tenemos familias con elevada consanguinidad, que en nuestro entorno hay bastantes, es importante detectar las variantes homocigotas o heterocigotos compuestos, que en este caso el niño ha heredado una variante patogénica de su padre y otra diferente de su madre, pero que afectan al mismo gen, de tal forma que al final no tiene copias funcionales y mostraría la enfermedad. Luego hay situaciones más raras, pero como estamos hablando de casos complejos y raros, pues no hay que descartar, como la disomía uniparental, que son situaciones en las que uno de los cromosomas ha sido
los dos cromosomas del mismo tipo han sido heredados solo de un progenitor. De tal forma que si el progenitor, como tiene otro sano, no muestra enfermedad, pero en este caso el niño mostraría enfermedad ya que sus dos cromosomas provienen de un único progenitor. Y otras situaciones, como enfermedades dominantes pero que tienen penetración completa, llamamos penetración completa a aquellas situaciones en las que hay una variante patogénica, pero no todas las personas que lo tienen van a mostrar enfermedad. Hay enfermedades que el 70% de la gente que tiene la variante patogénica muestra enfermedad, un 30% no, etc. Y en muchas enfermedades neurológicas, como epilepsias, pues esto se produce. De tal forma que es importante no descartar en este tipo de enfermedades una variante porque esté en un progenitor, ya que puede ser que el progenitor no esté expresando, pero realmente sea una variante patogénica. Y por último, otras situaciones como digénicas, que hoy en día tiene bastante auge, que es en aquellas enfermedades recesivas, que para que haya enfermedades deberían estar afectadas las dos copias del gen. Solamente tenemos afectado uno, pero hay otro gen cuya proteína interacciona con este primer gen, que también tiene una variante patogénica, de tal forma que está también a mitad de la dosis. Esto suele basarse en aquellas situaciones en las que tenemos redes de proteínas que interaccionan entre sí, por ejemplo, en enfermedades cardiológicas, oftalmológicas, en hipoacusias. Hay bastante de estas situaciones descritas en las que una de estas proteínas de estas redes está a la mitad porque tiene una variante, otra de las proteínas con la que interacciona directamente también está a la mitad y tendríamos enfermedad. De tal forma que tenemos que tener en cuenta que si en un gen asociado a enfermedad recesiva solo vemos una variante patogénica, buscar en otro gen que esté relacionado con él y que esté descrito este tipo de herencia a ver si también tiene otra. Como vemos, son muchas situaciones diferentes que tenemos que ir filtrando y cribado. De ahí que el algoritmo bioinformático que utilicemos sea vital para obtener un resultado exitoso. Y por último, una estrategia de filtrado importante es basándonos en la clínica del paciente. Como he dicho antes, el exoma clínico vamos a analizar 5.000 genes, pero solamente vamos a analizar aquellos genes que estén relacionados con la clínica. Por ejemplo, un niño que tenga epilepsia no tiene sentido que estemos viendo genes relacionados con cardiopatías. Entonces, es concentrar los esfuerzos en aquellos genes relacionados con la clínica. ¿Cómo hacemos esto? Pues desde hace años surgió lo que se denomina como HPO, Ontología del Fenotipo Humano, que fue un esfuerzo internacional para poner un código a cada fenotipo. Por ejemplo, vemos ahí la tercera opción, que son convulsiones, epilepsia. En cada idioma tiene un nombre diferente y dentro de un idioma puede tener sinónimos diferentes. Entonces lo que se hizo fue dar un código, que es el que vemos a la izquierda, que en cualquier lugar del mundo, si utilizamos ese código, sabemos qué característica fenotípica estamos utilizando. Esto se utiliza a nivel global, como digo, en los laboratorios de todo el mundo, y todos los genes, por ejemplo, el gen que pongo a la izquierda, tiene asociado una serie de HPOs de fenotipos de clínica que produce. ¿Esto qué nos permite? Pues hacer un panel personalizado para esa persona en función de la clínica, medicina personalizada. Por ejemplo, si tenemos un niño con toda esta clínica, utilizando sus HPO podemos sacar un panel de genes que está asociado a esta clínica concreta. De tal forma que analizamos genes responsables de estas clínicas. Con esas estrategias, al final, pues tenemos una serie de variantes, un número de variantes que es más asequible evaluar por nosotros si es patogénico o no. Por ejemplo, de las 27.000 variantes iniciales, con la frecuencia, como digo, bajamos a 2.000. Con los diferentes modos de herencia, pues evaluamos 4, 5, 75, o filtrando por genes, pues lo mismo ya son 100 variantes las que tenemos que evaluar, que es un abordaje que sí que podemos realizar. Y ahora sí, pasamos a ver los casos clínicos. Desde enero de 2020, en nuestro laboratorio, que comenzamos a realizarlos, hemos analizado 67 familias con exomas en trío. De ellas, 35 casos han sido positivos. Es decir, hemos encontrado una variante patogénica que es la causa de la enfermedad del niño, una rentabilidad diagnóstica del 52%. Es una rentabilidad alta en gran medida gracias a la selección de pacientes, que, como digo, los 2 primeros años se hacían una comisión y seleccionaban a aquellos pacientes que habían una probabilidad más alta de que tuviera una causa genética. Os pongo aquí una serie de casos, dos casos de niños de análisis en trío. El primero es un niño de 8 años que presentaba retraso del desarrollo, discapacidad intelectual y alteración del comportamiento, que era lo que a los padres más les inquietaba. Ya de lactante tenía una marcada hipotonía, a los 10 meses comenzó con convulsiones y de los 2 a los 8 años fue presentando de forma progresiva el resto de la clínica.
Tenía una serie de estudios anteriores. Vemos que muchos de estos pacientes, hasta que llegan a este paso de exoma clínico, que anteriormente no existía, tienen toda una odisea diagnóstica, que los niños han pasado por una serie de pruebas, no solo genéticas, sino también clínicas, neurológicas, resonancia craneal, que en muchos casos son bastante incómodas para el paciente. Cuando nos llegó a nosotros, decidimos hacer un exoma clínico en trío y detectamos una variante en este gen que no estaba presente en los progenitores, es decir, era de nuevo en el niño, en el paciente, y que ya estaba registrada como patogénica en las bases de datos que he comentado anteriormente en varias familias. Estaba asociada al síndrome de Glass, que es autosómico dominante, y con una clínica que vemos ahí compatible con la que tenía nuestro paciente. Retraso del desarrollo, hipotonía, alteración del comportamiento, como tenía él, y epilepsia, en el 14% de los pacientes. Vemos que es una clínica muy general, que es imposible que un neuropediatra, cuando le llega un paciente así, diga esto es un síndrome de Glass, porque hay cientos de síndromes con clínicas similares. Luego, el enfoque diagnóstico ha cambiado en estos años, ya no se va del fenotipo al genotipo como antes, que decían tengo sospecha de esta enfermedad, analiza estos genes, sino que ahora el diagnóstico es del genotipo al fenotipo en este tipo de pacientes. Aquí os pongo una imagen de pacientes con esta enfermedad que sí que tienen unos rasgos comunes de dimorfia facial, como cara alargada, frente prominente, alteraciones dentales, pero que se considera que no son lo suficientemente distintivos como para contribuir a un diagnóstico clínico. Este ejemplo lo pongo para que veamos que muchas de estas familias, realmente una vez que llegas al diagnóstico, para el paciente no hay tratamiento. Al neurólogo sí que a veces le orienta a nivel de la epilepsia qué fármaco puede ir mejor o peor, pero a nivel de las familias, conocer la enfermedad que tiene su hijo sí que le supone un gran alivio. Esta familia, por ejemplo, se asoció en la Asociación Española de esta enfermedad, y conocer otros padres con niños similares a los suyos les aporta tranquilidad porque, como he dicho muchas veces, además, la clínica es progresiva y saben qué clínica tiene hasta ese momento, pero siempre tienen la inquietud de qué clínica puede desarrollar en un futuro. Conocer qué enfermedad tiene también les sirve para saber cuál va a ser la clínica evolutiva de su hijo. Y aparte, como veremos más adelante, también sirve para dar un consejo genético también a la familia. Y el segundo caso que presento de exoma en trío es un niño de 4 años, ahora veremos por qué presento este ejemplo, que presentaba epilepsia refractaria a tratamiento desde los 5 meses. A los 7 meses experimentó una regresión neurológica que perdió la sonrisa social, sostén encefálico, y cuando nos llegó a nosotros con 4 años presentaba un marcado déficit cognitivo, retraso psicomotor, dificultad para caminar, escasa interacción social. No tenía antecedentes familiares de interés. Tenía hechas una serie de pruebas negativas, metabólicas en sangre, en orina, líquido cefalorraquídeo, y cuando nos llegó a nosotros decidimos hacer un exoma clínico en trío. Detectamos una variante en este gen, la variante no estaba presente en los progenitores, era de nuevo en el niño y no estaba registrada previamente. En cambio, todos los predictores que utilizamos la consideraban como patogénica ya que alteraba el splicing. La clínica que da lugar a variantes en este gen cuadraba perfectamente con lo que tenía el niño, una encefalopatía, discapacidad intelectual, epilepsia, hipotonía muscular, de tal forma que la consideramos causante de su enfermedad. Este caso lo traigo para que veamos que gracias a la secuenciación masiva hay enfermedades que están siendo identificadas recientemente. Esta enfermedad se identificó en 2016. Este es el primer artículo que ponía nombre a esta enfermedad. Estudiaban a casi 6.000 niños con retraso del desarrollo, con exomas en trío, como hacemos nosotros, y vieron que 13 de estos niños presentaban alteración en este gen, variantes de novo que no tenían sus padres y con una clínica común. De tal forma que así nació esta enfermedad, así se identificó. La pongo de ejemplo, pero en el día a día tenemos muchos de estos ejemplos. Tenemos enfermedades identificadas en 2018, 2017, que anteriormente a esta fecha, claro, no existían. Los niños estaban con diagnósticos que no eran correctos. Cuando hicimos este caso hace 3 años, solamente había descrito 64 casos en todo el mundo, según su asociación, y estaban buscando pacientes porque todos eran niños y desconocían cuál era el pronóstico a largo plazo. Como curiosidad, hace 2 meses volvimos a tener otro paciente, otro niño, con una variante patogénica en este gen, una variante diferente, no relacionado el niño con el anterior. O sea que solamente en 3 años, en su día solo eran 64, pero en 3 años ya hay mucha cantidad de pacientes con esta variante. Nosotros mismos, que somos un laboratorio que cubrimos una comunidad pequeña, pues ya tenemos 2.
Este ejemplo lo pongo, como digo, para que veamos el potencial que tiene la secuenciación masiva, no solo diagnosticando, sino también descubriendo nuevas enfermedades. ¿Qué beneficios tienen los niños cuando obtenemos un diagnóstico? Para el paciente, como digo, evitar la disea diagnóstica, ya que los tenemos diagnosticados. Muchas veces, como hemos visto en casos anteriores, pues tienen pruebas de líquido-cefalorraquídeo, resonancias que suponen para el niño bastante trastorno. Si tenemos un diagnóstico, al menos para el caso de epilepsia, al neurólogo sí que le sirve para decidir qué tratamientos no ponerle y qué tratamientos ponerle. También puede servir para derivar a otro especialista. Nos ha ocurrido, por ejemplo, cuando detectamos un síndrome y dentro de la clínica que puede tener el síndrome hay clínica cardíaca que en el niño todavía lo mismo no se ha manifestado. Se beneficia derivándolo al cardiólogo pediátrico para que le haga seguimientos para esta enfermedad. Y, como hemos visto también, unirse a grupos de soporte, grupos de familia. Para la comunidad, ayuda a entender la enfermedad. En esto es vital lo de compartir datos que comentaba anteriormente, ya que de eso nos nutrimos todos y es una labor que deberíamos hacer. Y para la familia, para el consejo genético. Muchas veces se trata de parejas que están en edad reproductiva, quieren tener más hijos, y si conocemos qué es lo que ocurre a su hijo enfermo, le podemos dar un consejo genético reproductivo. En el caso de que sea una enfermedad homocigota y los progenitores sean portadores de variantes patogénicas, pues podrían ir a un diagnóstico genético preimplantacional en el que se seleccionan embriones sanos. En el caso de que sea una variante de novo, podríamos estudiar esta variante en el líquido amniótico de nuevo embarazo. Y también sirve para la caracterización de nuevos familiares. Aquí os pongo un ejemplo de nuevo embarazo, que un niño que tiene una variante de novo no la tienen los progenitores, pero aún así sí que recomendamos analizar en un nuevo embarazo el líquido amniótico, ya que nosotros lo que analizamos es sangre, DNA, que está en los leucocitos. En ocasiones las personas tienen mosaicismo germinal, de tal forma que los padres pueden tener la variante patogénica solamente los ovocitos o los espermatozoides. Ellos no tienen clínica, pero sí que tienen un riesgo de recurrencia algo mayor que la población general de volver a tener otro hijo afecto. De tal forma que, aunque no los tengan los padres, en un nuevo embarazo sí que recomendamos estudiar la variante en líquido amniótico. Aquí os pongo un ejemplo de una familia que tenía un hijo enfermo que vemos arriba, se quedó embarazado de nuevo y estudiamos el líquido amniótico y vimos que no tenía la variante. Y también es importante para caracterizar otros familiares. Una vez que detectamos un caso índice, muchas veces se expande una cascada familiar de test. Este es el ejemplo más drástico que tenemos en nuestra comunidad, que era una niña de 5 años que tenía valores elevados de CK mantenidos y una posible distrofia muscular, que hicimos un exoma en trío y vimos que tenía esta enfermedad. Es una familia con una elevada consanguinidad y desde entonces, a partir de este estudio, ya hemos detectado estos 4 familiares afecto y 9 familiares portadores sanos. Esta familia tiene esta información bastante en cuenta porque, como digo, la consanguinidad es muy alta, primos con primos, tíos, sobrinos, sobrinos, tíos, y a la hora de configurar sus parejas reproductivas tienen en cuenta toda esta información. Y aparte de esta enfermedad tienen otras 4 enfermedades bastante graves. Y a tener en cuenta, para complicar un poco más la cosa, está descrito que en un porcentaje no desdeñable de estos pacientes no tienen una enfermedad, sino pueden tener 2. Y en nuestro laboratorio también lo vemos. No voy a entrar, pero simplemente para que veamos 6 pacientes en los que detectamos variantes patogénicas que están produciendo 2 enfermedades diferentes, síndrome Coffin-Siris y síndrome de Andersen. Esto complica aún más el poder identificar qué enfermedad tiene al neuropediatra, ya que el fenotipo de una enfermedad solapa el fenotipo de otra enfermedad y el fenotipo de ese paciente al final no es ni un síndrome de otro, sino el conjunto de los 2. Luego, en un porcentaje no tan bajo de pacientes, lo que encontramos incluso que tienen 2 enfermedades en lugar de 1. Bien. Como digo, empezamos en nuestro laboratorio haciendo exoma clínicos en trío y una vez que teníamos bastante experiencia, al año, comenzamos a hacer también exomas clínicos en adultos, en este caso individuales, sin trío. Esto lo empezamos a hacer en enfermedades que pueden tener muchos genes responsables, sobre todo neurológicas, como la epilepsia, que podemos tener cientos de genes que dan lugar a epilepsia, o neurosensoriales. Lo que hacemos en estos casos es secuenciar el exoma clínico, pero solamente analizar un panel de genes amplios relacionados con esta clínica. Para eso, como hemos explicado antes, tenemos en cuenta las características HPO. Aquí os pongo un ejemplo que no hubiéramos resuelto si hubiéramos utilizado un panel de genes convencionales.
Un niño de 14 años que presentaba obesidad, comía compulsivamente, tenía macrosomía y un posible trastorno del espectro autista. Se le había hecho previamente un CHRI, que no se había detectado nada significativo, un síndrome de Prader-Willi por esta hiperfagia, que fue negativo, y ahora nos pedía un síndrome de Sotos, sobre todo por la macrosomía. Si hubiéramos hecho una NGS de síndrome de Sotos convencional, no hubiéramos detectado nada. Lo que hicimos fue un exoma clínico utilizando como un panel de genes en función de la clínica que presentaba, 558 genes, y vemos una variante patogénica en este gen que está asociado a esa enfermedad con obesidad, que es la causa más frecuente de obesidad monogénica, que da lugar a una obesidad severa de debut temprano e hiperfagia. Luego, el analizar un exoma clínico, al final, como estás analizando todos los genes conocidos con una clínica similar, te da la oportunidad de no dejarte fuera ningún gen que pueda estar relacionado con esa clínica. Exomas clínicos en adultos, como digo, lo utilizamos sobre todo en adultos con enfermedades neurológicas, ya que hay muchos genes responsables y estamos teniendo bastantes casos positivos. Os presento muy breve 3 casos que considero que son curiosos en adultos. El primero son 2 hermanos de unos 50 años con discapacidad intelectual y epilepsia desde la infancia. Aquí vemos lo de la odisea diagnóstica que comentaba antes. Estos pacientes a lo largo de 50 años han sufrido una gran cantidad de cambios de antiepilépticos, ya que no funcionan bien, con efectos secundarios que no son desdeñables, y actualmente tenían trastorno del lenguaje, de la vista y de la marcha. Incido en esta clínica, trastorno del lenguaje, de la vista y de la marcha, por lo que veremos que lo estaba causando. Les hicimos un exoma a los dos y en los dos detectamos una variante en homocigosis en ese gen, que ya estaba registrada en bases de datos como patogénica, con múltiples artículos científicos que apoyaban esta clasificación. Luego estaba claro que era la causa de su enfermedad. Variantes en este gen dan lugar a un déficit de la enzima que vemos ahí, que al final produce un aumento de este metabolito, GHB, que si os suena, el GHB es una droga, es el éxtasis líquido. De tal forma que estas personas tienen circulando gran cantidad de éxtasis líquido, de GHB. Y este éxtasis líquido es el que produce su clínica, que como veíamos era alteración del lenguaje, de la marcha, es la enfermedad que tienen los 2 hermanos. Y esta enfermedad, pues al final se le ha puesto nombre con casi 50 años. El segundo caso también es curioso, es una mujer de 33 años que tenía epilepsia desde los 8 meses, tenía retraso del desarrollo, y al hacer un exoma en ella vimos que tenía en homocigosis una variante en este otro gen, que es una epilepsia dependiente de peridoxina. Peridoxina es la vitamina B6. De tal forma que esta paciente, si se hubiera hecho este estudio de pequeña y se hubiera visto que tenía esta alteración con suplementos de vitamina B6, probablemente no hubiera desarrollado la discapacidad cognitiva que tenía actualmente. A día de hoy, cuando a un niño se le detecta epilepsia, se le suplementa con vitamina B6 para cubrir esta posibilidad, pero tiene 33 años, en su día seguramente no se hacía, y a día de hoy ya tiene retraso del desarrollo, que como digo no hubiera tenido si se hubiera tomado vitamina B6 de pequeña. Los pacientes tienen elevados en orina este metabolito y mandamos orina a analizar a referencia y efectivamente tenían unos valores muy superiores a los de referencia compatibles con este tipo de epilepsia. Y el último caso que os presento en adultos es curioso por 2 cosas. Es una mujer de 28 años que tenía discapacidad intelectual, autismo y crisis convulsivas. Planteamos un exoma clínico en trío, ya que los 2 padres estaban vivos y no era tan mayor para tener una mayor rentabilidad, pero la madre se negó. Por lo tanto, planteamos analizar exoma clínico en padre e hija. Es importante, antes de hacer cualquier tipo de análisis genético, saber que al paciente se le da un consentimiento informado, se le debe explicar lo que se va a analizar y el paciente debe consentir. El tercer punto del consentimiento informado que utilizamos para exoma clínico en trío dice que previa a la realización del estudio será comprobada la relación biológica de los progenitores con el hijo, ya que hacer un exoma clínico tiene su coste económico y de tiempo técnico y facultativo, y analizar este tipo de relación se hace bastante rápido y económico. Luego, en todos los tríos hacemos una QF previa para confirmar esta relación biológica. En este caso, simplemente os pongo algún pantallazo para que podamos ver, cromosoma 13, arriba es la niña, abajo el padre. Lo que evaluamos son
el tamaño de un marcador concreto en los 2 cromosomas 13 que tiene la niña, uno de los 2 tamaños debería ser igual que el del padre. Vemos que no son, porque si es heredado del padre, debería ser del mismo tamaño. Cromosoma 18, lo mismo, no coinciden los tamaños con el del padre. Cromosoma X, la niña tiene 2X, el padre 1, pero no es el que le ha dado el padre, porque debería ser del mismo tamaño. Luego, obviamente, no se trata del padre. Quizá por eso la madre rechaza hacerse el estudio. Lo pongo de relevancia porque es importante siempre firmar un consentimiento informado y también el consejo genético pretest. No solo el posttest una vez que tienes un resultado, sino el pretest. Explicar bien el consentimiento informado y saber lo que están firmando, ya que puede tener información que es bastante relevante para sus vidas, no solo por la enfermedad. Esto es difícil porque el consejo genético pretest al final lo da el médico solicitante y en 15 minutos de consulta con todo lo que tienen que hacer, quizá no tienen tiempo para explicar con detalle todo lo que deberían explicar, pero habría que hacerlo. Al final analizamos un exoma clínico individual en la paciente y lo que obtuvimos también es curioso. Vimos una variante patogénica que estaba registrada, era conocida en este gen. Y digo que es curioso ya que produce encefalopatía epiléptica solamente en mujeres, ya que está en el cromosoma X y a diferencia de lo que suele ocurrir en el cromosoma X, que es esto, los hombres solo tenemos un cromosoma X, cuando tenemos una variante patogénica no tenemos ninguna copia funcional y tenemos enfermedad. Las mujeres que son portadoras siguen teniendo una copia funcional y no suelen mostrar la enfermedad. En este caso ocurre lo contrario. Los hombres que no tienen copia funcional son sanos y las mujeres que tienen una copia funcional son enfermas. Creo que es el único gen que tiene este tipo de herencia y bueno, es bastante conocido este gen, pero nosotros es la primera vez que teníamos una paciente con esto. Esto se produce a modo de curiosidad ya que codifica una proteína, una protocaderina, que es una molécula de adhesión neurona-neurona. En el caso de los hombres, ninguna neurona va a expresar esta proteína. En el caso de las mujeres, habrá neuronas que la expresen y neuronas que no. De tal forma que en un paciente sin mutaciones tendríamos lo que vemos ahí. Lo azul es la procaderina, lo verde es la caderina. Interaccionan neurona-neurona y hacen sinapsis. En el caso de los hombres no está la procaderina, pero las caderinas entre sí pueden interaccionar. Realmente no es necesaria la protocaderina para que haya una sinapsis correcta. Los hombres no tienen ningún tipo de clínica. En cambio, las mujeres, como habrá neuronas que expresan la protocaderina y otras que no, no se puede realizar la conexión y da lugar a la enfermedad. Da lugar a la epilepsia de la infancia, discapacidad intelectual, como digo, solo en mujeres. De tal forma, por complicar un poco más el caso, que la mujer tenía esta enfermedad, que es el cromosoma X, que se puede producir o bien de novo o bien heredado de su progenitor sano, de su padre, o del verdadero padre que no sabemos quién es. Y por último, para concluir, otro contexto clínico diferente, que es los exomas clínicos que analizamos en líquido amniótico para estudios prenatales. Los hacemos cuando en la gestante, en la ecografía, se detecta una anomalía significativa. En este caso hay que tener especial cuidado, ya que lo que se va a decidir al final es si se interrumpe el embarazo o no. De tal forma que solamente vamos a estudiar un panel de genes que esté claramente relacionado con la indicación clínica por la ecografía, no otros, y no se van a informar variantes de significado incierto, ya que no van a aportar información sobre lo que se quiere determinar, que es si se interrumpe el embarazo o no. Os pongo 2 ejemplos breves. El primero nos llegó esta solicitud, se vio una macrocefalia bastante importante y los tetras sospechaban un síndrome de Sotos, ya que tiene macrocefalia y no hacía mucho tiempo había tenido un caso similar. Una macrocefalia que al final había nacido con este síndrome. En lugar de hacer el síndrome de Sotos, pues realizamos un exoma clínico con genes asociados a esta clínica. Macrocefalia, 268 genes. Y detectamos esta variante que no estaba registrada previamente, pero que daba lugar a una proteína truncada, un codón de parada prematuro, que probablemente fuera patogénico. Para complicar un poco las cosas, variantes en este gen da lugar a 2 síndromes diferentes. El primero solamente es macrocefalia y polisindactilia, no es grave. El segundo sí que es severo, con retraso del crecimiento, afectación multiorgánica. O sea, el segundo sí que sería susceptible de interrumpir el embarazo, el primero no. Para saber un poco en qué caso estamos, si miramos lo publicado, en la proteína las variantes graves o las rojas se concentran en esa zona de la proteína, las verdes sobre todo al final. En nuestro caso estábamos en las que aparentemente no era tan grave.
Entonces, pedimos muestra de los padres. A día de hoy, siempre que analizamos un exoma clínico líquido amniótico, ya pedimos directamente muestra de los padres y hacemos un exoma en trío para tener una mayor rentabilidad y ahorrar tiempos, que en el caso de las embarazadas es importante, pero esto era uno de los primeros y lo hicimos individual. Al pedir muestra del padre, estaba presente en el padre en heterocigosis y las ginecólogas, ya que fueron las que les trajeron la muestra, nos comentaron que tenía macrocefalia y que preguntándole había nacido con polidactilia intervenido en la infancia, de tal forma que tenía el síndrome que no era tan severo. Eso también lo pongo de manifiesto, ya que es importante siempre evaluar bien la clínica de los progenitores, no solamente en este caso del feto. El hombre nunca había acudido a la consulta y no tenían información sobre la clínica que poseía. Si lo hubiéramos sabido de inicio, pues nos hubiera facilitado la interpretación. No se interrumpió el embarazo y nació un niño con la clínica como el padre. Y para acabar, último caso, gestante de 42 años, que se vio en ecografía un feto con fémur muy corto y arqueado, sin antecedentes familiares de interés. Recibimos líquido amniótico, hicimos un exoma clínico para analizar un panel de genes de displasias óseas, que es lo que hacemos de forma más habitual en prenatal. Se detectó esta variante, que estaba registrada en base de datos como patogénico, era de novo, no lo tenían los progenitores, solamente el feto, asociada a ese tipo de displasia ósea. Había un caso además descrito en la literatura científica de un niño de 11 años en Reino Unido, con toda esta clínica que vemos, que es bastante importante, severa. Y como curiosidad, tenía una segunda variante patogénica en otro gen, que también era de novo, no tenía los padres, de síndrome de Nicolaides, que aparte de baja estatura, discapacidad intelectual severa. De tal forma que en este caso sí que decidieron la interrupción. Por cualquiera de las dos enfermedades hubiera pasado. Conclusiones. En la práctica clínica diaria, analizar exomas clínicos en tríos nos está dando una alta rentabilidad en casos de neuropediatría que tienen fenotipos complejos, difícil asociar a una entidad concreta. En el caso del exoma clínico individual, lo utilizamos para enfermedades con una alta diversidad genética y es importante, como decía en este caso, elaborar un panel de genes en función de la clínica concreta que tiene ese paciente mediante ese HPO, de tal forma que estamos analizando todos los genes asociados a su clínica concreta, medicina personalizada. Importante, las variantes no registradas, compartirlos con la comunidad científica, ya que al final entre todos solo somos los que vamos creando conocimiento. En la actualidad, lo que más se está secuenciando en los laboratorios es esta estrategia que he dicho, secuenciar un exoma clínico y luego analizar solamente los genes asociados a la clínica. A día de hoy se muestra una tendencia a pasar a analizar el exoma completo, los exones de los 20.000 genes, ya que aunque al día de hoy solamente 5.000, 6.000 genes están asociados a clínica, lo que se está viendo es que cada año 200, 300 genes se asocian a clínica, como hemos visto antes en algunos casos. De tal forma que si tenemos secuenciado un exoma completo en casos negativos, pasados unos años podemos reevaluar para ver si alguno de estos genes que ahora sí están asociados a clínica presentaba alguna variante. Esto nos ahorra los costes de volver a secuenciar en unos años, pero exige un mayor esfuerzo de secuenciación. Analizar un exoma completo es mayor cantidad de regiones y por muestra es más caro. Luego es el dilema que se está viendo ahora mismo en los laboratorios de genética. Y también tener en cuenta, para acabar, que el exoma no llega a todo. Hay otros tipos de alteraciones genéticas que dan lugar a enfermedad que no estamos valorando. Luego, un exoma negativo no significa que no sea una enfermedad genética, como enfermedades de repetición de tripletes o metilación. Enfermedades mitocondriales, a día de hoy, muchas casas comerciales sí que te ofertan una combinación de exoma clínico y mitocondriales, de tal forma que ya se empieza a abordar también con este análisis. Y translocaciones cromosómicas, si afecta a intrones, como no los secuenciamos, no los podemos ver. Si hiciéramos genomas, pues casi todas estas opciones, menos la metilación, sí que la verías analizando un genoma completo. Y gracias.